Padre, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Oh, sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, tuya es la gloria, Señor. Gloria a Dios, hermanos, en esta noche, amén. Estamos de fiesta con Jesús, gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por este privilegio grande que el Señor me da de compartir un día más, una vez más, aquí en Guerreros en acción con ustedes, la palabra bendita del Señor, amén. Fíjese que este tema que me delegaron, hermano, fíjese que está bien precioso. Y el tema es adorando lo que conocemos. Y fíjense que yo le digo que está bien precioso porque viéndolo desde un punto de vista nos pone mucho que pensar, hermano, de veras. Pero ya conforme va pasando los textos de la palabra, vamos comprendiendo el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros en este último tiempo lleno de peligros, hermano, lleno de tantas cosas. Nosotros ya sabemos, una tierra, un sistema, un mundo que está lleno, pero lleno de tinieblas, hermano, y donde podemos ver realmente si la iglesia conoce, hermano, lo que adora. Si la iglesia, porque mire, hermano, si la iglesia conoce lo que adora, entonces eso es lindo, porque eso quiere decir que estamos siendo la luz del mundo, la luz, hermano, que alumbra todas las tinieblas. Porque, como le decía, esta tierra está llena, pero llena de tinieblas, hermano, y hoy más que nunca. Acuérdense que dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces dice también la Biblia, hermano, que de no ser por los escogidos, de acortarse los días, nadie sería salvo. Entonces, hermano, estas son cosas que nos tienen que poner, nos tienen que traer a la palabra y tenemos que meditar, pero oremos, hermano, antes de desarrollar este tema, adorando lo que conocemos. Cierre ahí sus ojos, ahí donde se encuentra, hermano, y ayúdeme a orar para que sea el Señor el que nos dé su palabra bendita. Amén. Papito lindo, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, primeramente dándote gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque ha llegado este día, Padre. Salimos, entramos y tu mano poderosa, Señor, nos cuidó. Padre, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuántos peligros acecharon hoy nuestra vida, pero sí estamos convencidos de que fue tu amor y tu misericordia quien nos cuidó, Señor, durante todo este día. Gracias por mis hermanos que ya están conectados. Gracias por los que se van a conectar más adelante. Gracias por los que van a ver esta transmisión quizá mañana o pasado, no sé, Señor. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te ruego que tu palabra nos hable, nos instruya, nos edifique, nos consuele. Señor, si es posible, si es necesario que nos exhorte, Señor, pero lo que yo te ruego es que nos hables el día de hoy a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Sé propicio a nosotros, Señor. Sé propicio a las necesidades que hay en nuestras vidas, Señor. Desde ya ponemos la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas que ya están conectados, de los que se van a conectar desde ya. Ponemos cada necesidad en tus preciosas y santas manos, en tus bondadosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Yo te ruego que bendigas a cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas de Guerreros en Acción, Señor. Y te pido con todo mi corazón, Señor, que sean prosperados, Señor, en todo, así como prospera su alma. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor. Damos toda la honra y la gloria por tu justicia y
por tu verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces dijimos que el tema era adorando lo que conocemos. Y fíjense, hermano, que entonces, yo les decía que esto es precioso porque yo sé que nos va a poner en qué pensar, hermanos. Entonces, hay, hermano, nosotros, hermano, fíjense que hay una pregunta bien interesante en la palabra de Dios. Hay una pregunta, hermano, que sí impacta, hermano, impacta. Y fíjense que dice, como hermanos, dice que Jesús, andando con sus discípulos, hermano, les hace una pregunta. Y dice, hermano, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué pregunta es esta, hermano? Porque habían andado con él, ya habían, hermano, caminado con él y visto sus milagros, visto sus obras, hermano, pero aún así les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces yo no sé, hermano, si a usted le preguntaran, hermano, eso. Pero fíjense, hermano, que esta pregunta, hermano, hecha a sus discípulos hace ya más de 2000 años, aún nos alcanza a nosotros. Y no solo nos alcanza, sino que fíjense que pide una respuesta, exige una respuesta de parte de nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Entonces, hermano, esta respuesta, hermano, no se encuentra en la Biblia como una fórmula. No, hermano, esta respuesta, que si la respuesta es hacia nosotros, ahora que abrimos nuestra Biblia y nos topamos con esta pregunta, esta respuesta, hermano, tiene que venir de una vivencia, hermano, de aquel que conoce lo que adora bajo la guianza del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, de que el perfil de los que vivimos, hermano, adorando lo que conocemos, va más allá, hermano, de una revelación. Yo no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que las revelaciones de la palabra de Dios sean malas. No, acuérdense que nosotros vivimos con la revelación de la palabra. Pero, hermano, esto va más allá. De conocer lo que adoramos va más allá de una revelación. Y usted sabe que yo siempre les pongo textos bases, ¿verdad? Entonces, hermano, miremos lo que dice Marcos en su capítulo 8. Leamos ahorita los primeros versículos, que es del 27 al 29 en la versión Oso. Dice, salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, en el camino, por eso le decía yo, hermano, que ya nosotros igual, hermano, ya hemos caminado cierto trecho con nuestro Señor Jesús, ya hemos caminado, hermano, ya no sé cuánto tiempo, pero con un año, póngale, que nosotros llevemos ya de haber caminado con nuestro Señor Jesús, hermano, ya es un buen trecho para saber quién es Jesús. Entonces, dice, y el camino preguntó a sus discípulos, hermanos, que le estaba preguntando a alguien que está aprendiendo, a sus discípulos. Entonces le dice, diciéndoles, ¿quién dicen? Oigan pues la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjense, lo primero que pregunta el Señor, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y mire, y ahí todos respondieron, porque así dice la Biblia, ellos respondieron, Juan Bautista, y otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que alguno de los profetas. Entonces Él les dice, ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién les dice que soy? Como dándoles a entender, hermano, lo que digan los hombres de mí, a mí no me interesa, ellos no son mis discípulos. Pero ustedes que andan conmigo y que van en el camino conmigo, ustedes son los que me interesan, que conozcan lo que adoran. Gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjense, hermano, que entonces le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y miren, hermano, primero todos le respondieron, a unos que Juan el Bautista, a otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algún profeta, pero aquí solo respondió uno, y dice que fue Pedro, y respondiendo Pedro le dice, tú eres el Cristo. Aleluya. Y hay unas versiones que dice, hermano, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, a Pedro se le revela quién era Jesús. Mire qué glorioso eso. Pero mire, yo sé a dónde lo quiero llevar con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Que el Señor me ayude, de veras. Yo me cubro con la cobertura de los 5 ministerios que tenemos. Amén. Entonces, mire, cuando el Señor hace esta pregunta a Pedro, Pedro responde con aquella firmeza, hermano. Con aquella firmeza, tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Entonces, después de esta revelación, yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo se sentiría Pedro, hermano. Fíjense, hermano, que Dios le dé una revelación a uno, cómo se siente uno, hermano, gozoso. Se siente uno, hermano, que ¡ay! ¡Qué revelación más linda! ¡Qué rema el que me dio el Señor! Entonces, hermano, pero después de esta revelación, quizá Pedro se sintió satisfecho. Satisfecho por dentro, y se dijo a sí mismo: respondí bien. Pero, hermano, la palabra no es para responder bien. La palabra, hermano, es para que nosotros conozcamos lo que adoramos. Amén. Entonces, hermano, ¿y por qué les dije esto de que que esto va más allá de la revelación? Porque miren, hermano, en Marcos 8, del 31 al 32 sigue la historia. Y comenzó a enseñarles. Fíjense, pues, comenzó a enseñarles. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Entonces, hermano, Dios no le va a enseñar a alguien que esté en la iglesia y que no sea discípulo. Dios no le va a enseñar. Dios le enseña a sus discípulos, a aquellos, hermano, que quieren aprender de su palabra, a aquellos que quieren, hermano, aprender lo que adoran. Entonces le dice, comenzó a enseñarles que convenía, miren, a Pedro le reveló quién era él, se le reveló quién era él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero miren esta otra revelación que le da el Señor. Entonces, que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire qué glorioso es, hermano. Y yo no sé, hermano, si usted se imagínese, hermano, si usted hubiera sido un discípulo de ese tiempo y que Jesús le suelta esa palabra revelada, porque, hermano, miren, no había resucitado ninguno, hermano. Habían otros que habían vuelto a la vida, hermano, pero que no habían resucitado desde lo más profundo del infierno, del lago de fuego. No había ninguno. Habían vuelto a la vida, quizás llegaron hasta el Seol, ¿verdad, hermanos? Igual que así como Lázaro, ¿verdad? Que estuvo 3 días y ya hasta hería su cuerpo, hermano. Pero ya llegar hasta esa profundidad del lago de fuego y de ahí resurgir y traer la inmortalidad, hermano, eso no había pasado. Pero Jesús se nos estaba revelando, nos estaba diciendo que era necesario, hermano, pasar todo eso y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra, hermano, cuando nosotros, hermano, tenemos aquel anhelo, cuando nosotros tenemos aquella hambre, hermano, de saber, hermano, de que lo que estamos adorando, de conocer lo que estamos adorando, hermano, el Espíritu Santo claramente nos dice su palabra. Entonces, mire, hermano, dice que claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Mire, hermano, yo decía que esto va más allá de la revelación, hermano, porque mire, hay revelaciones que el Señor nos da, hermano, por medio de su palabra, pero no son revelaciones, hermano, que provienen de una adoración, que provienen, hermano, de ser un adorador en espíritu y en verdad, hermano. Hay revelaciones, hermano, que vienen, hermano, porque Dios es bueno. Dios es bueno y quiere de una u de otra forma, hermano, hacernos, atraernos hacia Él por medio de su palabra. Pero mire, hermano, este Pedro, hermano, este Pedrito, dice que agarró al Señor y lo tomó y lo empezó a reprender, hermano. Y entonces, hermano, dice, Jesús se dirige, hermano, a todo aquel que vive, hermano, a todo aquel que quiere aprender de Él. Entonces, mírenme, yo aquí les cogí unas versiones siempre de Marcos 8:33. Miren la castellano que dice. Esta es la introducción, hermano, no sé a dónde lo quiero llevar con ayuda del Señor. Dice, pero Él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dice, quítate de mi presencia, Satanás, porque tu pensamiento no es divino, sino humano. Eso dice esta versión castellana, tu pensamiento no es divino.
sino humano. Mira, hermano, cuando nosotros conocemos lo que adoramos, hermano, nuestros pensamientos tienen que provenir del cielo, tienen que ser, hermano, provenientes, tienen que ser los pensamientos de Dios. Porque, hermano, si no, hermano, nosotros vamos a estar pensando humanamente, adorando al Señor humanamente, hermano. Mire lo que dice siempre el mismo versículo 8:33 de la versión Martín Nieto. Dice: Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mire, tus sentimientos no son los de Dios. ¡Ah, qué tremendo esto, hermano! Es que, mire, hermano, ¿se acuerda que hemos estado platicando que está bien, hermano, está bien adorar lo que conocemos, hermano, compungidos por nuestras emociones, nuestros sentimientos, hermano? Pero el viernes pasado nos enseñaba nuestra hermana Lucita el tema de adoradores en espíritu y en verdad, hermano, y nos planteaban temas bien cardíacos, diría nuestro apóstol, ¿verdad? Pero, hermano, nuestros pensamientos, hermano, cuando no conocemos lo que adoramos, nuestros pensamientos pueden ser, hermano, sentimientos nuestros, y que no provienen de Dios, sino de los hombres. Mire lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo, siempre Marcos 8:33. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro: Pedro, estás hablando como Satanás, apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano. Mira, hermano, esta versión: te comportas como cualquier ser humano. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que el ser humano, el adorador, que no entiende, hermano, lo que adora, la redundancia, porque acuérdense que ahí ya vamos a verlo más adelante, hay adoradores que no saben lo que adoran, y hay adoradores que sí saben lo que adoran. Entonces, hermano, cuando uno no conoce, hermano, lo que adora, hermano, entonces, hermano, uno se vuelve un ser humano como cualquier otro. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que no entiende, o no entendemos, mejor dicho, los planes de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que en el ambiente de la adoración, hermano, y perdóname que yo insista tanto en esto, hermano, pero eso es lo que me ha enseñado a mí el Señor como discípulo que soy de su palabra. Esto es lo que me ha enseñado a mí el Señor en este último tiempo, de un tiempo para acá, de que, hermano, en el ambiente de la adoración, hermano, el Señor nos revela sus planes, sus propósitos, su palabra para nosotros, para la vida de los demás, hermano, de nuestras familias, hermano, para que nosotros, hermano, entendamos lo que adoramos. Para que no, hermano, no nos comportemos como cualquier otro ser humano. Ahora mire lo que dice siempre Marcos 8:33 en la versión oro. Dice: pero Jesús, vuelto contra él, contra Pedro, y mirando a sus discípulos, reprendió ásperamente a Pedro, diciendo: quítate de delante, Satanás, porque no te saboreas, mira esta versión, no te saboreas en las cosas de Dios, sino te saboreas en la de los hombres. ¿Qué tal, hermano? Miren qué tremenda esta versión, no te saboreas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros entendemos, hermano, lo que adoramos, cuando nosotros, hermano, entendemos esto, la adoración, hermano, se vuelve un deleite en nosotros. Se vuelve, hermano, un deleite, y empezamos a saborear, hermano, la presencia de Dios. Empezamos a saborear, hermano, la presencia del Espíritu Santo de Dios, hermano. Empezamos en ese ambiente de adoración, hermano, a ya no pensar como ser humano, sino que, hermano, empezamos a entender los planes de Dios, hermano. Empezamos a entender lo que adoramos, empezamos a deleitarnos, hermano, estando postrados, empezamos a saborear, hermano, estando postrados a los pies de Cristo. Amén. Entonces, hermano, Jesús se dirige a todo aquel que dice, hermano, que vive adorando lo que conoce, y le pregunta: ¿quién soy yo?
Hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, hermano, para cada uno de nosotros como iglesia? Vamos un poquito más allá. ¿Quién es Jesús en lo íntimo para mí? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién es Jesús en lo íntimo para mí, hermano? Porque en lo íntimo, hermano, es cuando más tenemos que saber lo que adoramos. En lo íntimo es cuando más tenemos que conocer lo que adoramos. En la iglesia, amén, gloria a Dios. Con el cuerpo como iglesia, como cuerpo de Cristo, hermano, tenemos que conocer lo que adoramos. Pero, hermano, en lo íntimo, cuando el Señor ya es en lo íntimo, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le respondemos? Hermano, seguramente tal vez diríamos la misma respuesta si nos preguntara ahorita, ya basados en la palabra, la revelación del apóstol Pedro. Diríamos, hermano, tú eres nosotros diríamos lo que hemos aprendido en la palabra, tú eres el Cristo, el Redentor, tú eres el Señor. Pero, hermano, esto va más allá. Conocer lo que adoramos, hermanos, va más allá de solo estar en la iglesia o de adorar en un culto de la iglesia, hermano. Hermano, adorar lo que conocemos es conocer, pero realmente conocer quién es Jesús, quién es el Padre. Acuérdense que Jesús, nuestro Señor, dijo en Juan 8, si no estoy mal, dijo, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si vosotros me conocierais a mí, conocerías al Padre. Es que, hermano, conociendo a nuestro Señor Jesús, conocemos lo que adoramos y nosotros adoramos a Dios. Nosotros adoramos por medio guiados por el Espíritu Santo y por medio de nuestro Señor Jesús, conocemos al Padre. Pero ¿será que realmente conocemos lo que adoramos, hermano? Porque, hermano, como les decía, fácil es decir, hermano, pues no sé, fácil es para mí decir, tú eres el Cristo, tú eres el Redentor, tú eres el Señor. Pero, hermano, de repente no lo conocemos. Y mire, hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Veamos ahorita Juan capítulo 9, del 6 en adelante, el ciego de nacimiento. Miren, pues aquí hay unas cosas preciosas, hermano. Entonces dice Juan 6, del 9 al 11, la tercera versión textual de la Biblia. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, y con la saliva hizo lodo y lo untó sobre los ojos, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Bueno, entonces los vecinos y los que antes lo veían como mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, este es. Otros decían, no, sino que es parecido a él. Él decía, soy yo. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Respondió él, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. Ahora miren, nosotros bien podemos decir que conocemos, que adoramos lo que conocemos. Nosotros bien podemos decir que conocemos a nuestro Padre, bien podemos decir que conocemos al Espíritu Santo, que conocemos a nuestro Señor Jesús. Pero mire, aquí dice, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Respondió el hombre y le dijo, el hombre llamado Jesús hizo lodo. Bueno, él vio cuando Jesús hizo lodo. Si no estaba ciego todavía cuando Jesús hizo lodo. ¿No será que a veces, hermanos, decimos que conocemos lo que adoramos y no es así? ¿No será, hermano, que nos estará pasando? Bueno, no, ustedes a mí. ¿No será que yo digo que conozco a mi Señor Jesús y no? ¿No será que a veces, hermano, con tal de que diga, este hermano, esta hermana, cómo sabe de la palabra, cómo conoce a Dios, cómo esto? ¿No será que le ponemos, como dice nuestra pastora y nuestro apóstol, no será que le ponemos salsa a los tacos, hermano? Y decimos otras cositas que realmente no conocemos. ¿No será que a veces decimos que adoramos que conocemos lo que adoramos, pero realmente no, hermano? Porque bien decía el hombre llamado Jesús.
Ni siquiera le dice Señor. Entonces le dice, hizo lodo, y ni siquiera vio cuando hizo el lodo. Lo que él sí oyó es de que le dijo que fuera y se lavara. Entonces dice, por tanto, me lavé y recibí la vista. Pero ahí ya no estaba Jesús. Ya cuando él se fue al estanque de Siloé, ahí ya no estaba Jesús. Entonces, hermano, ¿será que conoció a Jesús ahí o no? Eso nos tiene que poner a pensar, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque no podemos, hermanos, decir que sí conocemos lo que adoramos cuando realmente no puede ser que no lo conozcamos, hermano. Puede ser. Yo leo, estoy hablando por mí, pues, no por ustedes. Yo sé que ustedes lo conocen perfectamente. Pero mire, hermano, sigamos con esto. Mire, el 12 al 15 dice, y le dijeron, ¿dónde está él? Y mire lo que dice el ex ciego. Dice, no sé, no sé. Mira, este no dijo, ahí está, él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, no sé. ¿No será que si Jesús nos pregunta, hermano, ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿No será que así en lo íntimo? ¿No será que así en lo íntimo de nuestro corazoncito, hermano? ¿No será que decimos, no sé, Señor, todavía no te conozco como te debería de conocer? Si es que yo digo, hermano, que conozco lo que adoro, ¿no será, hermano, que ya deberíamos de conocer, hermano, a nuestro Señor? ¿No será que ya, si decimos que adoramos lo que conocemos, hermano, no será que ya deberíamos, el Señor ya se habría tenido que aparecer ya a nuestra vida, hermano? Eso lo pregunto. Porque mira, hermano, la pregunta está en la Biblia, ¿quién decís que son? Pero si no lo hemos visto, hermano, entonces ¿qué vamos a decir? No sé. Si nos pregunta alguien, bueno, y al que tú dices que adoras, al que tú dices que conoces y que por eso lo adoras, ¿será que, cómo es? Dinos cómo es. Y no será que muchas veces solo decimos, aparte de decir, no sé, digamos que ahora vamos en la doctrina avanzada. Y no será que solo decimos, que es misericordioso, que Dios es amoroso, que Dios es compasivo. Pero si realmente, hermano, tuviéramos que testificar y decir quién es Jesús, ¿será que realmente lo describiríamos como Él es? Así como lo dio el apóstol Juan allá en lo celestial. ¿Será, hermano, que conocemos lo que adoramos? Es que mire, hermano, esto de veras va más allá, hermano. Por el amor de Dios, en serio. La adoración, hermano, va mucho más allá, hermano. Abarca más allá, hermano, de lo que nosotros podemos creer. No solo imaginar, sino creer, hermano. Va más allá incluso de lo que nosotros podemos ver, hermano. Pero mira, este ciego dice, no sé. Entonces llevan al otrora ciego ante los fariseos. Es que mira, hermano, yo le digo esto, ¿sabe por qué? Porque puede ser, hermano, que vayamos a toparnos con gente que nos diga, bueno, ¿cómo es? No quién es, ¿cómo es? ¿Y qué le vamos a decir? Si decimos que conocemos lo que adoramos. Hermano, yo no sé, hermano, si usted es casado o casada, y yo no sé si su esposo o su esposa es invisible. Aleluya. Muchos quisieran que fueran invisibles, ¿verdad, hermano? Pero hermano, yo no sé si su esposo o su esposa es invisible, hermano. Y sin embargo, ¿cómo se llama? No, usted lo ama, pero ¿sabe por qué lo ama? Porque no es invisible, es real, tiene forma. Pero hermano, entonces nuestro Señor Jesús, hermano, es real. Él es real, es una persona igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre. Es real. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no lo conocemos, hermano. Por eso le digo que este tema a mí, hermano, incluso le pregunté a nuestra hermana Brendita cuando me lo dio, ¿a qué se enfocó? ¿A qué se enfocó cuando pensó en este tema? Y ella me respondió a saber quién es Jesús. Entonces, hermano, dije, y ahí sí me la puso difícil, hermano, porque la verdad, hermano, si ahorita a mí me preguntaran, ¿conoces lo que adoras? Yo podría decir amén, pero ya si me preguntan a mí, ¿y cómo es? Así como dice aquel coro, ¿y cómo es él? Entonces yo diría, no sé.
No sé. Y eso es triste. Eso es triste, hermano, a estas alturas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento. Porque, hermano, Él sí nos conoce a nosotros, pero ¿y nosotros? Imagínense que vamos a estar allá en el encuentro con Él, allá arriba. Entonces, hermano, ¿y si se nos apareciera un ángel? Un ángel, hermano, y que nos dijera, vénganse, yo soy Jesús, y aquí mismo en la tierra, como dice que se van a aparecer falsos cristos, y que no le creamos, hermano. Y de repente, hermano, nosotros le creemos y nos vamos detrás de un falso Cristo. Entonces, hermano, ¿será que es necesario conocer lo que adoramos? Es necesario, hermano, créame que es necesario, hermano. Yo ahorita veo que en todos los servicios de Benecer, después de los dones, empiezan, hermano, o antes, perdón, empiezan a clamar por el Espíritu Santo, hermano. Empiezan a clamar para los frutos, los dones, para que se manifieste el Espíritu Santo, hermano. Pero nosotros en lo íntimo, hermano, ¿por qué no clamamos? ¿Por qué no le decimos, Señor, queremos tener una epifanía, hermano? Señor, queremos conocerte. Para saber, para realmente decir que sí conocemos lo que adoramos. Entonces dice que no sabía. Entonces, hermanos, los fariseos le dicen, porque el día en que Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, era sábado. De nuevo, pues, le preguntaban también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, mírenme otra vez lo que les dice: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Eso era lo único que decía. Me puso lodo y ni siquiera había visto. Primero había dicho que le había hecho lodo y ni siquiera lo había visto. Ahora dice, me puso lodo. Tal vez por el aroma del lodo. Pero mire, sobre los ojos me lavé y veo. Eso era lo único que podía decir. Mire lo que sigue, desde que sigue este capítulo 9, 24 al 27, siempre la Biblia textual, tercera edición. Mire lo que dice: llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Mire, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Hagamos un stop ahí. Por eso, hermano, yo les decía la vez pasada, hermano, que no es, hermano, no es tanto gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios, de veras, gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero, hermano, no es adorar, conocer lo que adoramos, no es tanto por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino que por lo que conocemos de Él, quién es Él. Porque Él dice, solo una cosa sé, que yo habiendo sido ciego ahora veo. Ese era su testimonio. Eso era nada más, hermano, lo que él sabía de Jesús, del Señor Jesús. Entonces dice, le preguntaron otra vez, ¿quién te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Le respondió, yo os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Mira, hermano, este ciego que no conocía a Jesús, pero ya hablaba de ser discípulo. Ya hablaba, no tenía un discipulado obviamente, ¿verdad? Pero ya hablaba de ser discípulo. Entonces, hermano, en el 35-37 dice, mire, oiga esto, oyó Jesús que lo habían echado fuera, porque acuérdense que habían convenido los fariseos de que si confesaban, hermanos, que Jesús era el Señor, los iban a expulsar de la sinagoga. Entonces dice, que oyó Jesús que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Mire lo que le dice, ya no le dijo en el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿quién es? Mire, ¿ves? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿lo has visto? El que habla contigo, él es.
Y él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, hermano, este ciego, hermano, ex ciego, hermano, de nacimiento, quizá, hermano, cuando empezó su caminar cristiano, hermano, así como nosotros lo empezamos de alguna vez, cuando éramos ciegos, hermano, quizá, hermano, empezó su caminar sin conocer al Señor. Quizá lo empezó, hermano, y solo contaba con su testimonio, hermano, así como el testimonio de cada uno. A mí el Señor me sacó del alcoholismo, me sacó de esto, y eso era lo único que decíamos, hermano. Pero mira, hermano, en la vida de este ciego, hermano, llegó el momento en que el Señor se le apareció. El Señor, hermano, se le hizo visible a este ex ciego, que aunque ya el mismo Señor Jesús le había restaurado su vista, hermano, llegó el momento en que, hermano, ya cuando, mire, él es el que dice, queréis vosotros haceros sus discípulos, ya cuando empezó, hermano, por eso es importante los discipulados, hermano, porque ya cuando él empezó a ver, entonces, hermano, ese deseo de ir más allá, de conocer, hermano, lo que uno adora, hermano, entonces hizo que Jesús se le apareciera. Aleluya. Entonces le dice, ¿y quién es para que crea en él? Entonces le dice, Jesús le dijo, ¿lo has visto? Ahora sí ya no solo puedes decir, ahora me abrió los ojos, me restauró los ojos y ahora veo. Ahora, mire hermano, ¿para qué nos abre el Señor los ojos por el amor de Dios? ¿Para qué? Para que lo veamos a Él. Para eso el Señor le abrió los ojos a este ciego, hermano, ciego de nacimiento, hermano, para que lo viera después de que le haya restaurado la vista, los ojos, para que lo viera, hermano. Porque, hermano, este ciego, hermano, por medio de la palabra, del discipulado, este ciego empezó a crear hambre de ser un adorador en espíritu y en verdad. Entonces hizo esa hambre, hermano, ese anhelo, ese deseo, hermano, de conocer más quién le había abierto los ojos. Hermano, hizo que Jesús se le apareciera y le dijo, ¿lo has visto? El que habla contigo, hermano. Es que, hermano, cuando nosotros adoramos lo que conocemos, hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? Que no solo ya hemos visto al Señor a estas alturas, hermano, sino que también Él habla con nosotros. El que habla contigo, Él es. Ahora yo pregunto, hermano, me pregunto yo, pues ya que me estoy viendo a mí mismo, me pregunto yo, ¿será que el Señor ha hablado conmigo cuando yo digo que lo estoy adorando? Cuando yo digo, hermano, que conozco lo que adoro, ¿será que no solo lo miro a Él, sino que también hablo con Él y Él habla conmigo? Porque mire, este ciego, hermano, lo vio al Señor y luego el Señor le dice, el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo, Señor, y postrado lo adoró. Entonces, hermano, es importante, hermano, que nosotros realmente conozcamos lo que adoramos. Es necesario que conozcamos al Padre. Es necesario, hermano, que conozcamos al Hijo. Es necesario, hermano, que conozcamos, hermano, al Espíritu Santo. Es necesario. Es muy necesario. Si realmente nosotros, hermanos, queremos llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad, si realmente queremos ser guiados por el Espíritu Santo y darle una adoración verdadera a nuestro Señor, hermano, es necesario, hermano, que ya anhelemos, porque el Señor se aparece. ¿Hay quienes han visto al Señor Jesús? ¿Hay quienes han hablado con el Señor Jesús? ¿Hay quienes hemos oído la voz de Dios? Hermano, el Señor es real. El Señor no es un mito, el Señor es real. Pero, hermano, Él se va a aparecer a nosotros y Él va a hablar con nosotros, hermano, cuando nosotros, hermano, realmente conozcamos lo que adoramos. Entonces, hermano, este encuentro, hermano, del creyente con Cristo, de Cristo con el creyente, representa la comunión, hermano, con Dios en el plano más excelso, en el plano más alto, en el plano más grande, hermano, perdidos allá en la eternidad adorando al Señor, hermano.
Pero es que mira, hermano, yo veo la Biblia, hermano, y la leo, la escudriño, hermano, y créame, yo anhelo llegar a esa dimensión espiritual celestial. ¿Qué espiritual celestial, hermano? Yo quisiera meterme, hermano, mire, si de mí fuera, hermano, ay, yo quisiera meterme, hermano, hasta lo celestial y estar ahí, en esa comunión, hermano, en ese plano excelso, hermano, de adoración con nuestro Señor. Yo creo que usted también anhela eso, hermano, yo creo que también usted anhela eso. Entonces, hermano, la verdadera comunión con Dios se hace posible gracias a la adoración. Hermano, gracias a la verdadera comunión con Dios, hermano, que se hace posible gracias a la adoración, hace que nuestro Señor Jesús se manifieste, hermano, en persona, delante de aquel que realmente anhela adorarlo en espíritu y en verdad. Aquel hermano que se aparta de todas aquellas cosas que nos explicaban el viernes pasado, hermano, aquellos deseos de la carne, deseos de los ojos, deseos del mundo, hermano. Aquel que todavía está metido en todas esas cosas que nos explicaba nuestra hermana Dulce el viernes pasado, hermano. Mira, hermano, lo siento, lo lamento, pero todavía no puede ser un adorador en espíritu y en verdad, hermano. Todavía no, hermano. Todavía no sabe lo que adora, hermano. Perdóname, pero así es, hermano. Así es. No usted, yo. Yo ya me decía, hermano, entonces usted anda matando y usted anda ahí. No, hermano, es para que usted no sienta que es para usted la palabra, sino que es para los que no se conectaron hoy y se van a conectar después, hermano. Entonces, hermano, la adoración hace posible esa comunión, esa comunicación con Dios, hermano, ese encuentro, hermano, ese encuentro del creyente con Cristo excelso, hermano. Eso viene solo por medio de la adoración, porque en la adoración es cuando conocemos lo que realmente adoramos. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, hermano, es el intérprete de la palabra inspirada. Hermano, nosotros podemos recibir revelación, hermano, por nuestros sentimientos, como leíamos la versión aquella. Pero, hermano, cuando el Espíritu Santo es el intérprete de la palabra inspirada en nuestro ambiente de adoración, hermano, la palabra, la revelación se hace vida, pero se hace vida para que nosotros, hermano, tengamos más, el anhelo se haga más profundo en nosotros de conocer a aquel a quien adoramos nosotros. Entonces la falta de adoración, hermano, puede limitar la efectividad, no del Espíritu Santo, sino que la efectividad del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, es necesario que adoremos. Es necesario, hermano, que no seamos, hermano, como aquellos del pueblo de Israel, hermano, del tiempo de Enos. Fíjense que es tremendo, hermano. Ya vamos a ir más rapidito porque ya son pocos los minutos que me quedan. Entonces, mira, hermano, después de la muerte de Abel, hermano, ¿usted se acuerda, sabe quién es Abel, no? Entonces dice que Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo llamado Set, quien vino a reemplazar a Abel. Y a este Set le nació un hijo llamado Enos. Y mira, hermano, en tiempos de Enos se introduce la adoración a Dios como algo permanente. Pero mira lo que dice Génesis 4:26, la nueva traducción viviente. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Ahora, ojo, porque mira, aquí cualquiera diría, gloria a Dios, la gente comenzó por primera vez a adorar al Señor usando su nombre. Pero mire, hermano, eso tiene un trasfondo, porque este texto se refiere a invocar el nombre de Dios, hermano, no con una fe y en una adoración pura, no. Yo estuve indagando en esto, hermano, sino que, hermano, una adoración pura como había adorado Abel, hermano, por medio de su ofrenda al Señor, más de 105 años después del nacimiento de Enos. Hermano, fíjense que algunos eruditos hebreos, hermano, yo estoy ahí indagando,
piensan que el texto, que leímos de Génesis 4:26, que dice, fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. ¿Sabe qué dicen los eruditos hebreos, algunos eruditos hebreos? Que dice que el texto debería ser citado de la siguiente manera: empezaron de manera profana, o entonces empezó la profanación de la adoración a Dios. Miren qué tremendo eso, hermano. Fíjense, hermano, que el Targum de Jerusalén, hermano, el Targum es una interpretación, hermano, en arameo, en el idioma arameo de la Biblia hebrea. Es una interpretación. Entonces, este Targum de Jerusalén dice, referente a los días de Enos, mire, y esto sí lo apunté aquí, porque me llamó mucho la atención, dice que Enos fue la generación en cuyos días comenzaron a descarriarse y a hacerse ídolos y a llamar a sus ídolos por el nombre del Señor. Miren qué tremendo eso. Los hombres debieron aplicarse el nombre de Dios a sí mismo o aplicarlos a otros hombres por medio de quienes pretendían acercarse a Dios en adoración, o quizá hasta aplicaron el nombre de Dios a objetos idolátricos. Mire qué tremendo esto, hermano. Porque como le digo, cualquiera diría aquí de Génesis 4:26, y en aquel tiempo que la gente empezó por primera vez a adorar al Señor. Hermanos, que mire, hay adoración, hay quienes adoran al Señor y no saben, hermano, lo que están adorando. Y hay quienes que sí. Entonces, en este tiempo, hermanos, se empezaron esta profanación a la adoración, hermano, así como hoy. Así como hoy, hermano, esto no es aquí no se está descubriendo el agua azucarada. Hermano, todo esto viene de aquel tiempo, hermano, del pueblo de Israel. Todo esto, hermano, viene desde el segundo templo, desde la construcción del final del segundo templo, hermano. Viene que empezaron, hermano, a profanar la adoración a Dios. Mire, dice aquí que unos hombres se aplicaban a sí mismos el nombre de Dios, y eso hoy en día, hermanos, se está viendo. Yo soy el Cristo, venga, yo soy el Cristo, venga, yo soy el ungido, venga. Hermano, esto no es nuevo, esto se está dando, se dio en aquel tiempo y se está dando el día de hoy para extraviar a los adoradores, hermano, a los adoradores del Padre. Entonces, hermano, Lucas 3:38 en la versión Oso dice, hermano, cuando Seth creció, lo que leímos, ¿va? Pero mire, Enos, este hijo, mire lo que quiere decir Enos: hombre mortal. La palabra usada para mortal aquí es senetos, que quiere decir sujeto a la muerte. Hermano, Enos era un hombre que estaba muerto en vida, espiritualmente hablando, estaba muerto. Por eso fue, hermano, de que él, hermano, en ese tiempo, hermano, la adoración fue profanada, porque él, hermano, él estaba muerto. Mire lo que también quiere decir: enfermo, desesperanzado, olvidadizo. Entonces, mire, hermano, alguien que está muerto, hermano, no puede ser un adorador. Alguien, hermano, que está sujeto a la muerte, peor aún, no puede. Alguien que está enfermo, hermano, no puede ser un verdadero adorador. Estoy hablando en términos espirituales. Hermano, alguien que no tenga la esperanza del arrebatamiento, hermano, no puede ser un adorador. No puede, hermano, decir que conoce lo que adora. Hermano, alguien olvidadizo. ¿Será, hermano, que alguien olvidadizo puede conocer lo que adora, hermano? ¿No será que se le olvida? Hermano, que esto es serio, de veras. Esto es bastante serio, hermano, bastante delicado, bastante complicado, hermano. Nosotros que estamos esperando el arrebatamiento, hermano. Bien, hermano, si nos preguntáramos, hágase usted la pregunta: ¿cuánto tiempo adoramos hoy a Dios? ¿Cuánto tiempo lo adoramos? Acuérdense que no es la postura, ya lo hemos visto.
Lo podemos hacer así, es válido, pero hermano, la adoración y la postración de tener nuestro corazón postrado delante de Dios, hermano, nuestra mente, nuestros pensamientos, hermano, pero ¿no será que hoy nos desviamos de la adoración un poco, hermano? ¿No será que hoy, hermano, ni tiempo tuvimos de adorar a nuestro Señor? ¿No será que hoy ni tiempo tuvimos de darle gracias al Señor, hermano? De orar por nuestros alimentos. Miren, hermanos, dice Lucas 3:38, ya vamos a ir terminando, que fue hablando de la genealogía de estos personajes, que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Enós, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Entonces, hermano, nosotros, hermano, y a mí me llamó mucho la atención esta versión que dice que fue hijo de Dios. Entonces nosotros, por dejar de adorar, habíamos olvidado que éramos de Dios. Nosotros dejamos de adorar lo que conocíamos cuando estábamos allá, hermano. Y mire, hermanos, ya cuando vinimos a esta tierra, hermano, nosotros, hermano, no sabíamos que éramos hijos de Dios. Éramos ciegos. Entonces, hermano, viene Dios en su misericordia y nos abrió los ojos, pero ¿para qué? Ahora, hermano, nos abrió los ojos para que nosotros, hermano, conozcamos otra vez a aquel que adorábamos allá arriba, para que ahora lo adoremos aquí en la tierra, porque de aquí vamos a ir a volver a adorar allá arriba. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, en Juan 8:14 dice, ¿sabe por qué es importante la adoración, hermano? Ya vamos terminando. Juan 8:14 dice, Reina Valera 60, respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, aquí hay dos cositas. Uno, hermano, nuestro Señor Jesús, siendo Él, hermano, el modelo, hermano, el dechado de virtudes, siendo Él ese dechado de virtudes, Él, hermano, sí sabía de dónde venía y sí sabía de dónde iba. ¿Por qué? Porque Él sí era y es un adorador en espíritu y en verdad. Cuando Él estuvo, y le pasó lo mismo que a nosotros venimos de allá, de ser adoradores de allá. Y hermano, igual que nuestro Señor, y cuando Él vino aquí, una gran diferencia. Nosotros sí olvidamos que éramos hijos de Dios y que éramos adoradores allá. Él no. Él aquí en la tierra fue, hermano, el modelo, el dechado de un adorador en espíritu y en verdad. A Él nunca dejó de adorar al Padre mientras estuvo aquí en esta tierra. Por eso fue que a Él nunca se le olvidó de dónde venía, de dónde había venido, y tampoco perdió de objetivo a dónde iba. Hermano, eso es lo que hace la adoración. Cuando nosotros conocemos lo que adoramos, hermano, la adoración nos ubica y nos revela de dónde venimos, hermano, pero más aún hacia dónde vamos. Entonces, hermano, por eso le dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Un adorador, hermano, que no conoce lo que adora, no sabe ni de dónde viene y tampoco sabe a dónde va. O en el peor de los casos le da lo mismo. Pero hermano, nosotros, hermano, es necesario que nosotros conozcamos lo que adoramos. Porque hermano, la verdad, hermano, nosotros tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos. Y no por fe, hermano, ya ahorita ya no es de claro que por fe, yo no estoy diciendo que no tengamos fe, perdón, no me va a malinterpretar, pero aquí ahorita ya no tanto es que por la fe, así yo me voy a ir al cielo con mi Señor, no, aquí es, hermano, que el que sabe a lo que adora, hermano, es porque realmente se está preparando en ese ambiente de adoración, hermano, para que no solo se le revele el Señor, para que no solo, hermano, el Señor hable con nosotros, sino que también para que tengamos esa convicción que vamos hacia donde salimos algún día, allá en la eternidad, para regresar, hermano. El verdadero que conoce lo que adora, sabe que tiene que regresar a la casa del Padre, lo sabe. Pero el que no, hermano, el que no es verdadero adorador, solo sabe que va al cielo, solo sabe que ya entró al reino y que va a heredar el reino, pero solo hasta ahí llega.
ni se imagina la dimensión de adoración que hay allá en el cielo, hermano. Y el que no adora aquí en la tierra, hermano, va a ser bien difícil que adore allá arriba. Va a ser bien difícil. Si usted lee Apocalipsis, hermano, está lleno de adoración. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, y con esto me despido. En Juan 4:22, era imposible no tocar este versículo. La Biblia de los hispanos dice: ustedes adoran lo que no conocen. Y es el Señor el que lo está diciendo. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, estas palabras, hermano, nos revelan, hermano, algo preocupante, algo bien preocupante. Aquí vemos dos perfiles de adoradores. Los adoradores, los que adoran lo que no conocen, y los que adoran lo que sí conocen. Entonces está la hermano la samaritana, que no conocía lo que adoraba, y está nuestro Señor Jesús, que sí conocía lo que adoraba. Entonces hay dos tipos de adoradores. Hermano, una pregunta: ¿en qué perfil estamos? ¿En qué perfil estamos nosotros? ¿En el perfil de los que adoran, que no conocen lo que adoran? ¿O en el perfil de los que sí conocen lo que adoran? Ahí le dejo la pregunta. Entonces, hermano, aquí esto es necesario, porque Samaria era una región ¿cómo se llama?, del reino del norte de Israel. Entonces, hermano, cuando fue conquistada Samaria, hermano, los asirios, hermano, trajeron gente de Babilonia y de otros lugares paganos. Y entonces ahí fue la mezcla, hermano, de samaritanos con judíos. Entonces, pero hermano, desde ese entonces el pueblo de samaritanos, de Samaria, hermano, empezó, hermano, a hacer una sangre mixta, una sangre pagana, una sangre mezclada con sangre judía. Ahora, hermano, esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque nosotros, hermano, en este contexto de conocer lo que adoramos, hermano, no va a ser que no estemos adorando lo que realmente como Dios quiere que adoremos. Porque, hermano, no puede ser, hermano, que la sangre de Cristo, el ADN de Cristo, todavía lo querramos mezclar con el ADN del hombre viejo. No sé si me explico, yo creo que sí. Yo creo que ahí pues no va a hacer que ahí haya una mixtura, y que por eso nosotros, hermanos, no sintamos aquel anhelo profundo de adorar y de ser adoradores guiados por el Espíritu Santo, y hermano, adorar, que nuestra adoración sea una adoración verdadera. Puede hacer, hermano, que eso nos esté pasando, la iglesia en general, hermano, la iglesia en general. Puede hacer, hermano, que esté esa mezcla, hermano, esa mezcla de sangre samaritana y sangre judía. Ahí es lo que me estoy explicando. Estoy hablando en términos espirituales. No va a hacer que esté esa mezcla, hermano, del hombre viejo, hermano, con el hombre nuevo. No va a hacer que eso. Por eso, hermano, la Santa Cena es importante. Es importante. Porque cada vez que nosotros tomamos la sangre de Cristo, hermano, la sangre del Señor, hermano, la sangre mezclada, la sangre pagana en nosotros, está siendo cada vez está siendo diluida hasta que salga de nosotros totalmente, hermano. Es importante, hermano, es importante. Entonces, hermano, fíjate que aunque los samaritanos tenían el Pentateuco para adorar, hermano, los judíos nunca los reconocieron como pueblo, como parte de su pueblo, hermano. Y miren, no va a hacer que nosotros tengamos la palabra de Dios, pero que por falta de ser adoradores en espíritu y en verdad, hermano, el Señor no nos reconozca allá arriba, no reconozca nuestra adoración. Hermano, examine la Biblia, examine este texto, hermano. Porque fíjense, hermano, mire, la samaritana le habló primero a Jesús de adoración, no fue Jesús el que habló de adoración. Hermano, el que sabe lo que adora, hermano, él no lo anda diciendo, no lo anda divulgando, hermano. No, en serio. El que sabe lo que adora está convencido, hermano. El Espíritu Santo da testimonio que es un verdadero adorador. Pero, hermano, el que no sabe lo que adora, hermano, anda, ay, que fui al culto, ay, que la adoración, ay, que la alabanza, ay, que la palabra, ay, que... Hermano, la samaritana fue la primera que le habló a Dios, figura de la iglesia, fue la primera que le habló a Jesús de adoración y no sabía adorar. ¿Qué tal?
Entonces, hermano, ella no era una adoradora verdadera, y el Señor se lo dice: ustedes adoran lo que no conocen. Porque, hermano, de ser así, si ella hubiera sido una verdadera adoradora, hubiera reconocido, hermano, la salvación de Cristo Jesús, porque la salvación venía de los judíos. Eso es lo que le dice el Señor: la salvación viene de los judíos, de mí, que soy judío, y de mí viene la salvación. Pero ella, como no era una adoradora verdadera, no lo reconoció. Entonces, hermano, por más bonito que la samaritana, pongámoslo así, hermano, por más bonito que la samaritana cantara, danzara, que por horas pasara postrada, nunca había conocido lo que adoraba hasta esa vez, cuando Jesús se le apareció. Entonces, hermano, hoy tenemos la misma situación en la iglesia. Muchos van los domingos a la iglesia, al servicio de sus congregaciones, habla de la iglesia en general, pero ¿será que saben lo que adoran? Hermanos, predicamos de adoración, tenemos cantos de adoración, tenemos buenos músicos que tocan buenas melodías de adoración, pero ¿será que adoramos, que verdaderamente adoramos lo que conocemos, hermano? Porque para conocer a alguien, hermano, es necesario profundizar en una relación. Y aquí cabe la pregunta: ¿qué tipo de relación tenemos con Dios? Porque, hermano, alguien que no tenga una relación excelsa en adoración con Dios, hermano, todavía, todavía, hermano, puedo decir que no conozco, que no soy un adorador en espíritu y en verdad. Si no tengo esa relación excelsa con Dios como adorador, todavía no doy la estatura de adorador en espíritu y en verdad. Pero ¿sabe una cosa? Yo lo anhelo. Y yo le estoy pidiendo al Señor que se me aparezca. Y no para andarlo diciendo, hermano, no para andarlo diciendo. Yo les dije la vez pasada en el tema que ya no nos conozcan como cristianos y como evangélicos, sino que nos empiecen a conocer como adoradores. Hermano, yo les estoy diciendo: Señor, yo quiero conocerte. Ya no solo tus pies, yo quiero conocerte, quiero que hables conmigo. Pero no para, como le digo, no para andarlo diciendo que el Señor se me apareció. No, hermano. Es para adorarlo. Es para conocer realmente lo que yo adoro, aquello en lo que creo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en su palabra. Hermano, que tengamos ese anhelo en nuestro corazón de tener esa relación profunda en adoración, hermano. Porque mire quién es Jesús. Y ahora sí, con esto me despido. Por lo cual Dios, no fue el hombre, Dios, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermano, ¿se acuerdan los dos grupos que dijimos que había, los dos perfiles de adoradores que habían en Juan, en el pasaje de la samaritana? Los que sí conocen lo que adoran y los que no conocen lo que adoran, hermano. Y hasta otro grupo, ¿se acuerdan que en el tema de la predestinación y preordinación hay tres grupos? Los optativos, los que optaron por recibir a Cristo allá arriba, aquí en la tierra, y los que optaron venir a la tierra pero que nunca lo recibieron y se van para abajo. Pues déjenme decirle, hermano, que sean adoradores o no sean adoradores, que conozcan o no conozcan lo que adoran, va a llegar el día en que ante nuestro Señor Jesús, aquel que fue, hermano, exaltado hasta lo sumo, toda rodilla se va a doblar en adoración, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, que nuestra lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, pero que la confiese en adoración, en una verdadera adoración, para conocer realmente lo que adoramos. Entonces, hermano, si no conocemos lo que adoramos, nuestra adoración y todo lo que hagamos, hermano, pasará a ser de simples ritos religiosos carentes de significado. Perdónenme, pero así es, que no agradarán a Dios, no van a agradar a Dios. Pero, hermanos, si conocemos lo que adoramos, nuestra adoración va a surgir
como una respuesta genuina de nuestro amor hacia Dios a aquella pregunta: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces nosotros vamos a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero porque lo hemos conocido, lo hemos visto y ha hablado con nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos haga adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Y hermano, de veras, hermano, pongámosle atención a esto. Esto es serio, esto es delicado, esto es precioso, hermano, esto es precioso, de veras, es precioso. Entonces, hermano, pídame al Señor con todo nuestro anhelo y deseo que nos haga, por medio de su Espíritu Santo, adoradores en espíritu y en verdad, para conocer realmente lo que adoramos. Para eso, en el nombre de Jesús. Oremos un minuto y para despedirnos, cierre sus ojitos ahí donde está, hermano, y digámosle al Señor: papito lindo, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, rogándote, pidiéndote, Señor, que esta palabra, Señor, se haga vida verdaderamente en nosotros. Señor, que nosotros no tengamos, Señor, pensamientos humanos respecto a lo que es la adoración. Que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos para adorar, sino que, Señor, seamos adoradores, así como aquel ciego de nacimiento, que cuando ya tuvo ese anhelo profundo de conocerte aún más y más y más, llamó tu atención y te atrajo hacia Él. Y tú te le presentaste, y tú hablaste con Él, y el Señor, y Él, cuando ya te vio y oyó tu voz, postrado, dice tu palabra, que empezó a adorarte. Y yo estoy casi convencido que nunca dejó de adorarte. Señor, nosotros tenemos un destino glorioso, Señor. Nosotros, Señor, si llegamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a esa adoración verdadera, nosotros nunca vamos a dejar de adorarte, Señor. Padre, revélate a mis hermanos y a mí, Señor. Revélate a tus siervos y a tus siervas, a tus hijos y a tus hijas, Señor. Queremos conocerte, queremos oír tu voz, queremos saber cómo eres tú, Señor. Ya no solo por medio de tu palabra, ya no solo por medio de lo que oigamos, de lo que leamos, de lo que escudriñemos, sino que, Señor, queremos ser testigos, adoradores, Señor, de aquello que vemos, que palpamos, Señor. Padre, haznos adoradores en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y que dé su fruto al 100%, y que nuestro fruto sea fruto de adoración, que confiese que Jesucristo es el Señor para honra tuya, Padre, pero que, Señor, lo confesemos porque realmente te conocemos, Señor, y porque realmente hemos oído tu voz, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor los bendiga, guerreros en acción, y será hasta la próxima, primeramente, si Cristo no ha venido todavía. Dios los bendiga. Feliz noche.